hoy los invito a viajar conmigo en uno de los casos más fascinantes y decisivos de la Corte Internacional de Justicia, el caso Gatsigua-Najimar, resuelto en 1997. Más allá de los tratados y de la sucesión de estados, este fallo abrió la puerta principalmente al nacimiento del derecho ambiental en el ámbito del derecho internacional público. Y lo más interesante es que exploraremos en conjunto con Juan David, Tomás, Rocío y quien les habla, Ana, que en conjunto somos estudiantes de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Así que prepárense, porque este episodio nos llevará a descubrir cómo el derecho, la política y la ecología se entrelazan en un mismo río. Claro que sí, Ana. En este episodio tenemos algo muy especial, porque nos enfrentamos a un caso en donde el derecho se cruza con la política, se cruza con la ecología y con la ingeniería. Juntos vamos a recorrer todo su contexto, desde los argumentos de las partes, así como qué fue lo que decidió la Corte, y por supuesto porque a día de hoy sigue siendo un referente muy importante para el derecho internacional. Claro que sí, lo primero que tenemos que entender es que este no era un proyecto cualquiera. El Tratado de 1977 buscaba levantar un sistema de presas en el Danubio con fines muy concretos: producir energía hidroeléctrica, mejorar la navegabilidad y controlar las inundaciones. Estamos hablando de una obra colosal, un símbolo de modernización en plena Guerra Fría. Ahora en el papel sonaba cooperación ejemplar, pero en la práctica surgieron normas y dificultades, retrasos constantes, costes que se disparaban y poco a poco una presión social creciente que empezaba a cuestionar si valía la pena seguir adelante. Muy cierto, Juan. Pero pues sin embargo, durante los años 80 la presión financiera y sobre todo las críticas ambientales cambiaron el panorama. El movimiento del Danubio, con masivas protestas en 1988, denunció que el proyecto podía dañar el ecosistema del Sigetsu, ya que era una parte importante de Hungría, ya que era rica en biodiversidad, y una parte imponente e importante también del Danubio. Entonces, afectar aguas subterráneas y poner en riesgo el suministro de agua potable del Budapest. En 1989, Hungría suspendió unilateralmente las obras y su parlamento votó por abandonar definitivamente la presa de los Nagymaros. Ahora, Checoslovaquia tuvo como principal reacción la llamada variante C, que consistía en esencia en desviar el caudal del Danubio hacia su territorio para culminar la presa del Gatsigua. Sin embargo, gracias a la cooperación húngara, en octubre de 1992 se ejecutó esta variante, alterando el flujo del río. Ese mismo año, Hungría notificó la terminación del tratado y cuando en 1993 Checoslovaquia se dividió y fue convertida en Eslovaquia, la que heredó la actual disputa. Claro que sí, Tomás. Con un río desviado y con los ánimos cada vez más tensos, Hungría y Eslovaquia decidieron dar un paso trascendental: someter la disputa a la Corte Internacional de Justicia. Esto comenzó como un conflicto técnico y político. Sin embargo, se transformó ya en un litigio histórico, que marcaría un antes y un después en la relación entre el derecho de los tratados y la protección del medio ambiente. Claro que sí, Ana. Además, la Corte recibió un menú de preguntas nada sencillas. Por un lado, debía decidir si Hungría podía suspender las obras en 1989 y después de abandonarlas definitivamente. Por otro, si Checoslovaquia y luego Eslovaquia podía legítimamente ejecutar la famosa variante C, desviando el Danubio de manera unilateral. Y en tercer lugar, si la notificación de Hungría en 1992, poniendo al fin al tratado, tenía algún efecto jurídico. Pero no se quedaba ahí. Había un trasfondo de sucesión de estados y sobre todo un debate implícito sobre cómo conciliar un tratado de los años 60 con los principios ambientales que habían emergido después de Estocolmo 72 y Río 92. Así que la Corte estaba, en cierto modo, obligada a tener un puente entre dos épocas. Eso es cierto. Tras la suspensión de Hungría y la decisión de Eslovaquia,
de implementar la llamada variante C, las partes decidieron llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia mediante un acuerdo especial de 1993. Lo interesante es que detrás de esas preguntas jurídicas se escondían un debate mucho más amplio, pues las preguntas son cómo integrar las preocupaciones ambientales en proyectos convencionales de infraestructura y pues qué peso tenían las principales emergentes del derecho ambiental frente a la fuerza vinculante de un tratado. Pues estas cuestiones no eran solo técnicas, sino que abrían el debate sobre el peso de los principios ambientales emergentes frente a la fuerza vinculante de un tratado internacional. Para entender mejor la posición húngara, Juan David, cuéntanos por favor cuál fue exactamente el argumento que presentó Hungría con el fin de justificar el abandono de las obras. Bueno, pues básicamente Hungría dijo, abro comillas, no podemos seguir porque estamos ante un estado de necesidad, cierro comillas. En el derecho internacional, esto significa que un estado puede incumplir temporalmente una obligación si hay un peligro grave e inminente para su interés social. Y si no existe otro medio menos drástico para afrontarlo, ¿es convincente? No. Ellos hablaban de riesgos de contaminación del agua potable de Budapest y de pérdida de biodiversidad, incluso de la desaparición de hábitats enteros. Esto es muy cierto, Juan, pues alegó que el daño del ecosistema de Sigestó, esto lo dijo Hungría, Checoslovaquia, que los auxíferos de Budapest eran inminentemente irreversibles. La Corte reconoció que las preocupaciones ambientales eran legítimas, pero concluyó que Hungría no demostró que existiera un peligro grave o inminente, ni que la suspensión fuese lo único medio posible de protección. Además, recordó que Hungría había contribuido al retraso del proyecto, por ello no podía invocar plenamente esa excepción. Entonces, ahora, en cuanto al fallo, este claramente comunica un mensaje. El derecho internacional admite excepciones, muy limitadas. No basta con la preocupación ambiental, a veces hace falta algo más determinante, como puede ser la evidencia objetiva de un riesgo claramente inminente o inmediato. Ahora, daremos un giro al otro lado del Danubio. Tras la decisión de Hungría, ¿cómo respondió Checoslovaquia y más tarde Eslovaquia? Juan David, cuéntanos por favor, ¿qué consideraciones tuvo la Corte respecto a la famosa variante C? Claro que sí, Ana. Pues debido a la conducta de Checoslovaquia, básicamente salió indemne. La Corte dijo, abro comillas, vale, en 1991 podían preparar la variante C como una especie de plan alternativo, porque Hungría ya estaba en falta, cierro comillas. Pero lo que no podían hacer era en 1992 desviar de manera unilateral un río internacional como el Danubio. Eso era ir demasiado lejos. Pensemos en lo que significaba. Hungría quedó prácticamente privada de un uso equitativo del curso del agua, y ese es un principio clave para el derecho internacional fluvial. Además, presentarlo como una contramedida tampoco funcionaba, porque una contramedida debe ser proporcional y reversible. Y aquí hablamos de un desvío masivo, con consecuencias ecológicas, económicas, incluso culturales. Así que la Corte concluyó, Hungría incumplió, pero Checoslovaquia también. Bueno, pues lo que hizo Eslovaquia o Checoslovaquia, construyó la presa del Kunovo y desviando alrededor del 80% del caudal del Danubio hacia un canal de derivación para alimentar la central del Gapsi-Bukú, que es perteneciente a Eslovaquia, que es una parte central en las orillas del Danubio. Defendió esto como solución provisional y con un uso legítimo de lo que ya se ha construido, para aprovechar inversiones y garantizar beneficios económicos estimados en más de $100 millones anuales. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia
determinó que Eslovaquia no estaba autorizada para poner en funcionamiento esta variante sin el consentimiento de Hungría, pues priva a este país de una utilización equitativa del río causada por daños ecológicos significativos a Exiguetso. Ahora, el resultado fue muy claro y es que ambas partes incurrieron en actos ilícitos, Hungría por suspender y abandonar, y Checoslovaquia por ejecutar unilateralmente la variante. Una lección sobre cómo los conflictos transfronterizos en muy pocas ocasiones o muy rara vez suelen tener un único culpable. Claro que sí, Tomás. Ahora hablemos sobre la terminación del tratado. La Corte fue clara, la notificación húngara de 1992 no tuvo efecto. El tratado seguía vivo, porque el derecho internacional protege la estabilidad y la continuidad de los compromisos. Y con la disolución de Checoslovaquia, Eslovaquia heredó directamente las obligaciones, es decir, no había escapatoria. El Tratado de 1977 seguía siendo la base jurídica, incluso en un nuevo contexto político. Y cuando en 1993 nació Eslovaquia, la Corte sostuvo que heredaba las obligaciones del Tratado de 1977, es decir, la sucesión de estados no borraba las responsabilidades individuales. Esto subraya la continuidad jurídica en proyectos de infraestructura a nivel transfronterizo. Bueno, pues la sentencia de 1997 fue pionera porque incorporó principios de derecho ambiental contemporáneo, aunque sin otorgarles primacía sobre el tratado. La Corte mencionó el desarrollo sostenible, la obligación de prevenir los daños fronterizos y la necesidad de evaluaciones del impacto ambiental, que en 1977 ni siquiera se contemplaban. El fallo subrayado la importancia de la cooperación y la negación como instrumentos para gestionar recursos compartidos. De hecho, reconoció que el derecho de los tratados debía interpretarse a la luz de las nuevas normas ambientales en evolución. Y es que aquí está lo más fascinante. La Corte no ignoró las preocupaciones ambientales, todo lo contrario. Dijo que cualquier interpretación del tratado debía hacerse a la luz de los principios actuales, incluyendo el desarrollo sostenible. Es decir, reconoció que el derecho ambiental forma parte del corpus del derecho internacional. No invalidó el tratado, pero sí señaló que debía aplicarse teniendo en cuenta esos principios. Esa fue la puerta de entrada de nociones como prevención, cooperación y protección intergeneracional dentro de una sentencia de la CIJ, un precedente de enorme valor. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto: la opinión separada del juez Uiramantre. Él defendió con gran visión la protección intergeneracional y el desarrollo sostenible como principios sin formación dentro del derecho. Su voto no solo enriqueció el fallo, sino que se convirtió en una referencia doctrinal que sigue inspirando debates hasta el día de hoy. En cierto modo, el caso marcó el inicio de un diálogo entre derecho ambiental y derecho de los tratados, que sigue evolucionando en la práctica internacional a día de hoy. En resumen, la Corte no se dedicó a castigar, sino a reconstruir puentes. Ordenó negociar de buena fe, buscar un régimen conjunto de funcionamiento y compensar los daños mutuos. Es decir, no se trataba de borrar el tratado, sino de adaptarlo a un nuevo contexto, con el medio ambiente como elemento central. El mensaje fue claro: la cooperación es la única salida viable cuando hablamos de recursos compartidos. Así, ordenó que cada estado debía compensar al otro por los daños causados, Hungría por suspender sus obras y Eslovaquia por poner en marcha la variante C. Tras el fallo, se celebraron múltiples rondas de negociación y firmaron memorandos de entendimiento como el de 1997, que buscaba equilibrar la generación eléctrica con la protección ecológica del Danubio. No obstante, las diferencias persistieron y aunque se evitó la escalada del conflicto, la solución definitiva quedó en manos de la diplomacia y la cooperación técnica. En síntesis, el caso dejó un legado que las obligaciones de cooperación y gestión conjunta a día de hoy de manera internacional pues han dejado una lección y un precedente. La lógica de la Corte fue más restaurativa que punitiva.
buscó restablecer la cooperación en lugar de sancionar. En temas ambientales, eso es lo más esencial para llegar a un consenso sobre lo que es necesario y útil para todos en conjunto. Básicamente, en conclusión, el caso Gapsikuo-Najimaros nos recuerda que el derecho internacional no es estático, que este se debe equilibrar mediante los tratados, la soberanía y la protección ambiental. La Corte nos mostró que los acuerdos sobreviven a los cambios políticos, pero que también deben interpretarse a la luz de los principios contemporáneos como el desarrollo sostenible. Este caso principalmente abrió un camino a que lo ambiental entrara con más fuerza en la jurisprudencia internacional, es decir, tomarlo más en cuenta, enseñándonos que la cooperación entre los estados no es opcional, sino que es la única vía posible y que, como lo señaló el juez Wiramantri, también es un recordatorio de nuestra responsabilidad con las generaciones futuras y con el medio ambiente. Esa también es quizás la lección más valiosa. El derecho puede y debe ayudar a construir un futuro más justo y mucho más equilibrado. Es cierto, Ana. El caso de Gapsikuo y Najimaros representan un punto de inflexión en la intersección entre el derecho internacional y medio ambiente. Mostró que los tratados de décadas pasadas no pueden ignorar los avances en normas ambientales y que los estados deben encontrar un balance entre el desarrollo económico y la protección de ecosistemas compartidos. La sentencia evidenció que la cooperación y la negación y la adaptación de acuerdos a los principios del desarrollo sostenible son esenciales para prevenir conflictos prolongados. Más allá del Danubio, la lección central es clara, que al igual los ríos y otros recursos naturales fronterizos no pertenecen a un solo estado, sino que son bienes compartidos cuya gestión es responsable y es clave para la paz, el bienestar y una sostenibilidad global. Claro, pero esto también nos deja una lección jurídica. Los tratados sobreviven a los cambios políticos y la sucesión de estados, y el estado de necesidad es una excepción muy estricta. La lección política, por otro lado, es muy clara. En los proyectos transfronterizos, la cooperación no es opcional, es una norma para llevar a cabo este tipo de procesos. Es la única vía sostenible para alcanzar un objetivo en común que sea amigable para todos los estados que convivimos. Una vez más, gracias por acompañarnos en este capítulo y esperamos poder tener la oportunidad de hablar con ustedes en la siguiente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.